Hola, bienvenidos al diario de un boomer. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, fascinante. Y es esta: contar historias. Eso que hacemos desde niños no fue solo un pasatiempo, para nada. Fue de hecho la tecnología clave que le permitió al Homo sapiens, o sea, a nosotros, dominar el planeta entero. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo es que una especie de simio que, la verdad, no es muy impresionante físicamente, llegó a conquistar el mundo? Digo, no somos los más fuertes ni de lejos, tampoco los más rápidos. Entonces, ¿cuál fue nuestro secreto, nuestro truco? Bueno, la respuesta, y este es lo interesante, es algo que seguro no se espera. Pues sí, tal como suena. La respuesta es una tecnología que usamos todos, absolutamente todos los días. El arte de contar historias. Y no estamos hablando de herramientas de piedra ni de armas sofisticadas. Estamos hablando de nuestra capacidad para crear y compartir narrativas. El storytelling, como le decimos ahora, fue nuestro verdadero motor evolutivo. Ok, para entender de verdad el poder que tienen las historias, tenemos que viajar en el tiempo. Así que vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento cómo era el mundo hace miles y miles de años. Un mundo muy, muy diferente, mucho más oscuro y, sobre todo, muchísimo más peligroso. Imaginen esa noche del Paleolítico. Antes de que domináramos el fuego, la noche era un tiempo de silencio absoluto, pero también de un peligro que casi se podía sentir en el aire. La oscuridad no era solo que no se viera nada, no, era el territorio de los depredadores. La supervivencia dependía de estar alerta, en silencio, simplemente esperando a que saliera el sol. Pero claro, todo eso estaba a punto de cambiar. Y ese gran cambio, por supuesto, vino con el control del fuego. La hoguera, de repente, se convirtió en mucho más que una simple fuente de calor y de luz. Fue, de hecho, el primer espacio social revolucionario de la humanidad. Nuestra primera red social. Piénsenlo, la hoguera provocó una triple revolución. Primero, la seguridad. Por fin existía un círculo de luz que mantenía a raya a los depredadores y permitía que el grupo se relajara. Segundo, el conocimiento. De pronto había un tiempo y un lugar para intercambiar información que iba más allá de las tareas del día a día. Y tercero, y quizá lo más importante, la cohesión. Ese calorcito y esa luz crearon una intimidad que fortaleció los lazos del grupo como nunca antes. Y aquí viene lo más alucinante de todo. ¿De qué hablaban en esas conversaciones nocturnas? Bueno, la antropóloga Polly Wessner se dedicó a estudiar esto y descubrió algo increíble. El 80% de las charlas no eran sobre la casa del día o sobre dónde encontrar fruta. No, eran puras y duras historias. Esta tabla lo resume perfectamente. Durante el día, el lenguaje era totalmente funcional, ¿verdad? Cuidado con ese león, vamos por agua. Pero la noche era para el lenguaje que construye mundos, para contar mitos, para hablar de los ancestros, para transmitir las reglas no escritas del grupo. Pero ojo, que todo esto no era solo para socializar y pasar el rato. Contar historias se convirtió en una herramienta de supervivencia fundamental, casi como si fuera la primera tecnología que inventamos para almacenar y transmitir datos. Pensemos en esto un segundo. En un mundo sin libros, sin internet, todo el conocimiento vital de una tribu, dónde encontrar agua, qué plantas son venenosas, cómo predecir el clima, tenía que guardarse en el cerebro. Las historias eran el sistema de compresión de datos perfecto para lograrlo, como un archivo .zip para el cerebro. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo funcionaba. Partimos de una observación. Un río se desborda cada primavera. ¿Cómo transmitimos esa información vital? Pues creamos una historia. El espíritu del río se enoja en la primavera. Y de ahí sale una regla: no construir cerca del río en esa época. Es un mito, sí, pero es mucho más fácil de recordar que un montón de datos hidrológicos. Y el resultado práctico es el mismo: el grupo sobrevive. Y no solo servían para el entorno. Las historias también fueron el primer código legal y moral de la sociedad. A través de relatos sobre héroes que compartían y traidores egoístas que acaparaban, se enseñaban las normas de cooperación. Se podía castigar el egoísmo y premiar el altruismo, y todo sin una sola ley escrita. Las historias eran, básicamente, la constitución de la tribu. Y esto nos lleva directamente a la tesis central del historiador Yuval Noah Harari. Él argumenta que la ventaja única del Homo sapiens, nuestro verdadero superpoder, fue la capacidad de crear y, sobre todo, de creer en cosas que no existen físicamente. Esta cita de él es simplemente genial, porque lo resume todo a la perfección.
Ningún otro animal en el mundo negocia con promesas sobre un futuro abstracto o una realidad imaginada. Solo nosotros. A esto es a lo que Harari llama realidades imaginadas. Son el pegamento que une a nuestras sociedades. No podemos tocarlas, no podemos verlas, pero, sin ninguna duda, son las que mueven el mundo. Y aquí tenemos algunos ejemplos que conocemos muy bien. Dioses, naciones, dinero, corporaciones, derechos humanos. Ninguna de estas cosas es un objeto físico. Una nación no es el trozo de tierra, es la historia que compartimos sobre ese lugar. El dinero es solo papel o datos en una computadora, pero funciona porque todos creemos en la historia de su valor. La gran diferencia la vemos aquí, clarísima. Los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos, solo cooperan con individuos que conocen personalmente. Nosotros, en cambio, gracias a historias compartidas como una nación, una religión o el valor del dinero, podemos cooperar a una escala masiva, con millones de extraños. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, a una conexión muy directa entre ese pasado tan ancestral y nuestra realidad de todos los días. Esa hoguera del Paleolítico fue el laboratorio donde se cocinó todo. Todo lo que somos hoy, nuestra capacidad para construir ciudades, para explorar el espacio, para crear arte, todo comenzó allí, en la oscuridad, alrededor de un fuego parpadeante, donde un simio le estaba contando una historia a otro. Porque el mecanismo de fondo no ha cambiado. Las mismas herramientas mentales que construyeron esos mitos son las que ahora construyen la economía global. Seguimos siendo, en esencia, el animal que cuenta historias. Nuestra civilización entera es una red complejísima de narrativas en las que todos hemos acordado creer. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos reflexionando. Si las naciones, el dinero y los derechos son, en el fondo, historias, ¿cuáles son las narrativas, las grandes y las pequeñas, que dan forma y significado a nuestro propio mundo? La respuesta, al parecer, se sigue escribiendo todos los días, historia por historia. Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.